Eras tan pero tan feo que las personas se alejaban de ti porque te ven como un monstruo. Y gracias a eso te acostumbraste a estar solo. Bueno, justo eso fue lo que le pasó a nuestro prota. Pero al mes le importó un pepino, pues lo único que pensaba era en sus estudios. Pero lo que él no esperaba era que un día aparecerían 9 valquirias en su casa, bien random. Y encima tenías que enamorarlas para hacerlas más fuertes. Y así pueden acabar con los monstruos que amenazaban la ciudad. Pero espera, te estarás preguntando cómo es que se hace más fuertes, ¿no? Pues haciendo el sin respeto con todas las waifus. Y también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Pero tranquilo, un poco de contexto. Esta es la historia de Takuma Akatsu, un grandulón con dientes de tiburón, que tan solo con ponerse de pie asustaba a todos sus compañeros de clase. Incluso hizo que uno se lanzara por la ventana por el miedo que le tenía. Sí, gente, esto no es pedo. Y es que hasta el profesor le tenía miedo. Y era apodado como un Akuma, que básicamente era una especie de monstruo. Por esa razón, desde muy pequeño, alejaba a los niños o buscaba problemas a las personas más grandes. Todo por su apariencia. Pero en realidad, el pibe era como Shrek. Sí, o sea, lo juzgaban sin siquiera conocerlo. Pero como les había dicho, eso le gustaba. Pues así el pibe se enfocaba en sus estudios. Así que ahí, en una noche, se va a su casa bien chill, en la cual sus padres lo dejaron, para ponerse ahí modo Einstein. Pero cuando llega, se encuentra a las 9 waifus casi sin nada de ropa. Y aquí donde me pregunto, ¿por qué no me pasan estas cosas a mí? Digo, qué rico. Sigamos. Bueno, ahí conoce a 3 de ellas. Hay a una que no le da miedo el terror, llamado Itsuyo. Otra con unos buenos atributos, llamada Matsumi. Y otra que estaba en su salón, llamada Natsuki. Bueno, también conoce a las demás, pero luego sabremos sus nombres. Lo cierto es que el prota se calmó gracias a una de ellas que tenía un aspecto de mamá. Y logró que todos cenaran tranquilamente. Porque, sí, gente, el men estaba que llamaba a la policía por encontrar un montón de extrañas en su casa. Pero bueno, luego de esto vemos que Natsumi se va a estudiar con el prota. Pero en realidad era para pasar más tiempo a solas con él, para subir de nivel o sea, enamorarse de él. Y eso ya lo había acordado con el resto de sus compañeras, pues hasta habían pensado en turnarse al parecer. Así que para ayudarla, una de ellas los manda al súper a comprar unas cosas que había olvidado, con la condición de que no se soltaran de la mano. Sí, o sea, se acaban de conocer y ya parecían novios. Pero bueno, si se están preguntando por qué canijos ellas fueron para allá, todo esto fue por órdenes de su padre Odín, pues debía conseguir amor para hacerse más fuerte y derrotar a los demonios que estaban apareciendo en la ciudad del prota. Y hablando de demonios, vemos que ahí de la nada se les aparece uno bien random, mientras se iban de camino al supermercado. Así que para poder derrotarlo, obviamente, la waifu se quita la ropa... ¿Qué? Sí, y hace que el prota le inspeccione sus buenos atributos. Y a ver, ¿qué pasó? Siguiente. De esa manera, la waifu consigue más poder, se transforma y se carga al demonio bien rápido, para quedar inconsciente luego de la pelea. Pero bueno, como era de esperarse, no todas las waifus querían enamorarse del prota, sobre todo una llamada Ichika, que creía que no era la pareja correcta para ellas, pero tenía que cambiar de idea por el bien de ese mundo. Y bueno, cuando todo termina y el prota estaba ahí todo madreado, Odín le dice que iba a necesitar a 9 espadas sagradas para proteger su hogar, y por eso le mandó 9 hermosas valquirias. Sí, gente, es como que ya voy entendiendo todo, pero me cuesta acostumbrarme. Bueno, cuando todo terminó, la waifu le recordó al prota la promesa que le había hecho a su madre de volverse una persona respetable. Por esa razón debía ayudarlas, ya que si no lo hacía, el mundo podría dejar de existir y no podría cumplir con su promesa. Bueno, con estas palabras motivó un poco al prota, pero solo un poco, porque al día siguiente, cuando llegaron a la escuela, el men estaba todo nervioso por los resultados de los exámenes. Por otra parte, nos enteramos que Itsuyo se había convertido en la presidenta del consejo estudiantil y estaba de primera en la tabla de puntuación. Matsumi había quedado en el top 30 y Natsumi, bueno, ella mejor no decimos nada, porque al parecer era bien brutica en lo que es estudiar. Al mismo tiempo vieron las notas del prota y se dieron cuenta que fue el último de su salón. Y espera, ¿no que el tipo era estudioso? Sí, ahí fueron a preguntarle por qué había salido tan mal. Sí, el man se la pasaba estudiando. Bueno, este les dice que se ponía tan nervioso por su fobia a las personas que no había podido responder correctamente. Y eso lo tenía preocupado porque ya se acercaba el examen de ingreso. Ahí Nat buscó de ayudarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que comenzar a estrangular al pobre, al punto de que saliera corriendo
corriendo y comenzar a asustar a todos como de costumbre. Bueno, lo más triste es que sí, se escapa de una loquita y se encuentra con otra, porque justo cuando estaba a punto de salir de la escuela, Itsuyo la secuestra en uno de los salones y le dice que tiene que ser la primera en enamorarse de él para complacer a su padre. Siguiente, esta waifu tiene complejo de padre, así que buscó de hacer un montón de cosas para acercarse a él, pero ninguna funciona y al final logra escaparse cuando suena el timbre de salida. Y bueno, cuando la waifu lo va a buscar, aparece un demonio flotando por la escuela, así bien random como los otros, y esto la deja muy sorprendida, pues según el oráculo de su padre, no debería aparecer ninguno aún. Pero bueno, no era momento para pensar en eso, así que ahí se reúne con sus dos hermanas y el prota para hacer un plan y acabar con el demonio antes de que comience a hacer desmadres. Así que ahí lo encierran en una barrera mientras Nat se transforma y comienza a pelear contra el demonio. Al mismo tiempo, la presidenta se lleva al prota a un salón que estaba solo. ¿Para hacer el sin respeto? Esta tipa no desaprovecha oportunidades. Bueno, la cosa es que lo hacía para volverse más rota que su hermana, pero al final se acobarda porque estaba haciéndolo toda obligada. Y bueno, el prota al ver que estaba nerviosa, le coloca la mano en la cabeza y la pone a tocar la flauta. Nada, mentira. Sí, o sea, sí parecía que iba a hacer eso, pero no, solo la tranquiliza y le da un besito en la mejilla. Sí, muy lindo. Y bueno, gracias a eso, la waifu se transforma y ayuda a su hermana a acabar con el demonio. Y ahí cuando todo termina, Nat siente algo de celos al ver que estaba más cerca de su hermana y estaba perdiendo la fobia a las personas. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que uno de los pibes que estudiaba con ellos, llamado Harm, no parecía ser muy bueno, que digamos. Así pasan los días y las chicas seguían creando barreras para pelear contra los demonios que aparecían. Además nos enteramos que las únicas que podían pelear actualmente, debido a sus poderes, eran 3 de ellas. Por esa razón se pusieron de acuerdo, entre todas, para que Matsumi tuviera una cita con el prota y las ayudara. La cosa es que como ella era una idol, casi no tenía tiempo para compartir con nuestro prota, como las demás. Además era más complicado, pues como era muy famosa, llamaba la atención de muchas personas gracias a su belleza y bueno, grandes atributos especiales. Y como saben, eso le causaba fobia a nuestro prota. Y no, o sea, no los atributos, sino la waifu. Por esa razón, mientras estaba en la cita, en el centro comercial, tuvieron que buscar un sitio tranquilo para poder hablar. Así que ahí entraron a una librería donde la waifu le recomendó un libro para que estudiara y mejorara sus notas. Al mismo tiempo le cuenta que ella se volvió idol por culpa de sus hermanas, ya que ninguna quiso hacerlo, y esa era una buena oportunidad para encontrar citas y volverse más fuerte. También le dice que cuando era pequeña, un demonio la atacó, y gracias a eso el men recordó algo muy triste con su madre, y no quiso seguir con la conversación. Al salir de la tienda le dijo a la waifu que era mejor regresar a casa, y justo cuando estaban por hacerlo, Harm, al parecer, creó un demonio parlanchín que comenzó a gritar diciendo que la famosa idol estaba entre ellos, así que salieron corriendo para esconderse de los fans que la estaban persiguiendo. Ahí la cosa es que se metieron en una habitación sin salida y tuvieron que encerrarse en un casillero. Ahí como estaban bien juntitos, se les alborotaron las hormonas a los dos, y gracias a eso la waifu pudo conseguir su transformación justo antes de que los pibes abrieran el casillero, logrando escapar de ellos, pues la habilidad de ella le permitía volar y camuflarse con una especie de polvo, así bien random. Por esa razón, ninguno vio nada. Y bueno, luego de que todo pasara, la waifu se disculpa con él por hacerlo pasar un mal rato, pero al final no todo fue malo, ya que mientras estaban flotando, le regaló una vista maravillosa que le hizo recordar los buenos momentos que vivió con su madre. Por otra parte, vemos que Ichika estaba haciendo de guardaespaldas por órdenes de Futaba, y mientras le pasaba el reporte de la cita por teléfono, aprovechó para invitarla a un festival que harían pronto. Ahí la waifu, a pesar de que no quería al prota, pensaba asistir por sus hermanas, y también porque sabía que alguien las estaba siguiendo. Siguiente, ¿recuerdan al pibe que les comenté anteriormente? Bueno, este men es un perro demonio que fue enviado por Fenrir para acabar con las valquirias, y pensaba hacerlo justo en el festival cuando todas se reunieran. Además, no estaba solo, un enano misterioso estaba observándolo también. Bueno, en un cambio de escena vemos que las waifus organizan un juego para hacer que el prota se olvide del examen de ingreso, y también para ganarse aún más su confianza. La cosa es que el juego consistía en eliminar a los participantes robándole las bragas. Espera, ¿qué clase de juego es este? Y bueno, como todas eran mujeres, ya saben lo nervioso que se puso el compa. Y yo también me pondría nervioso, pero quiero jugar. Ok, no. Bueno, Futaba se tomó el juego muy en serio y comenzó a eliminar a todas. Mientras escapaban de ella, el prota se encontró con una de las 9 valquirias, llamada Shino. Esta waifu es la que crea las barreras para pelear contra los demonios y así poder proteger a los humanos. Y bueno, cuando la otra waifu logró quitarle todas las bragas a sus hermanas, vemos que planearon todo para entregarle al prota un amuleto de buena suerte en los exámenes. Pero como a Natsuki le daba mucha pena organizar el juego, no entendía muy bien esto. Y bueno, lo cierto es que la waifu le tenía aprecio al prota y quería agradecerle por haberla cuidado. Esa misma noche, las waifus se reunieron para discutir sobre las apariencias de los demonios, pues sabían que tenían a un traidor muy cerca, pero aún no sabían quién
era. Ahí al día siguiente Natsuki estaba en la escuela tratando de descubrir quién era esa persona, pero dejó de concentrarse cuando unas compañeras le dijeron que la waifu, que se iba a vestir como una idol para el festival, había faltado, y le pidieron a ella que lo hiciera. Bueno, y cuando se puso el traje, dejó a todos los pibes bien loquitos con lo hermosa que se veía. O bueno, a todos menos al prota, pues el men la tenía al frente y lo único que pensaba era en sus estudios. O bueno, se estaba haciendo el tonto, para que sí, no se le despertara el titán. Y bueno, en eso llega Harm, y se presenta con ella como Inukai, del consejo estudiantil. El pibe fue a inspeccionar su presentación para el festival. Así comenzó a hacerle una prueba, aunque en realidad, el muy sucio lo que quería era probar la resistencia que tenía las valquirias sin usar su transformación. Así que ahí usa su piedra para crear unos demonios y poner a los pibes a pelear. Por suerte el prota se cabrea cuando ve que están a punto de hacerle daño a su waifu y se los carga a todos. Ahí después de ser el héroe del día, los tórtolos caminan de regreso a casa y la waifu le dice que fue un día problemático por todo lo ocurrido. El men le dice que sí, ya que no pudo estudiar por culpa del desmadre. Y bueno, la waifu se molesta, pues lo único que tenía en mente era eso, incluso estando con ella. Así que ahí comenzó a pensar que no era lo suficientemente linda para él. Pero en eso el prota le dice que sí le parecía muy linda, solo le daba vergüenza decírselo. Y bueno, cuando le dijo aquellas palabras, la que se puso más roja que un tomate fue ella, tanto así que salió corriendo y lo dejó solito. Bueno, así pasan los días y llega el día del festival, donde cada salón hace una actividad distinta. Y en el caso de Nat, vemos que se quedó con el papel de Maid. Ahí mientras atendía a los invitados, se pone a espiar al prota y la albina, llamada Yakumo. Pues la muy sucia se aprovecha que el prota era bien tonto con ella y la puso a tomar café de una forma en la que seguro ustedes quisieran estar. Sí, ya los veo. Pero bueno, antes de que la cosa se ponga para adultos, Nat los interrumpe y en eso llegan las demás chicas. Ahí los pibes del salón del prota empiezan a sentir celos de él por estar rodeado de waifus hermosas. Y encima una de ellas dice que en la noche habrá un baile y le gustaría ir para que todas puedan bailar con Takuma. Pero el men dice que prefiere no hacerlo, pues como Nat se había vuelto tan popular gracias a su disfraz, no quería que lo funaran por ir con ella. Y bueno, por decir eso, la waifu se sintió mal y se alejó de todos. Pero como Futaba se da cuenta que estaba depre, va a animarla. Además le dice que Itsuyo la inscribió en un concurso de belleza y gracias a eso pasa de estar depre a estar molesta, pues ella no la avisó. Por otra parte vemos que el prota estaba con Misa y Kururi en una casa del terror. Ahí aprovecha para darle un consejo y decirle que se disculpe con Nat cuando la vea, pero el muy tonto ni sabía por qué tenía que hacerlo. En eso accidentalmente entra una anguila y la ropa de la waifu y la enana sale corriendo del susto, mientras que el prota la ayuda a sacarla y aprovecha para, bueno, toquetearla más de la cuenta. Y bueno, cuando sale de la casa del terror, se encuentra con Harm. Este aprovecha que se separa de las waifus para comenzar el ataque que tenía pensado hacer en el festival, convirtiendo a todos los estudiantes en demonios. Ahí logra capturar al prota, mientras las waifus estaban distraídas peleando contra un monstruo gigante que había creado. Sin embargo, no podían transformarse estando lejos de él. Y bueno, volviendo con Takuma, vemos que le dan una paliza, pero tras recordar las palabras que le dijo Nat cuando le regaló el amuleto, el pibe se motiva y busca desmadrear a Garm. Pero no le sirve de nada, porque el pibe le vuelve a dar una paliza, y lo único que logra es ganar tiempo para que Futaba los encontrara, gracias a su hermana mayor, pues resulta que ella estuvo por todo el festival marcando a los estudiantes para saber cuál era el que estaba trabajando con los dioses malévolos, y gracias a eso lo encontraron. Ahí se prendió el salseo entre la waifu y Harm. Mientras tanto, el prota busca de escapar para ayudar a las otras waifus, pero en eso Harm intenta mandarlo con San Pedro y lo parte a la mitad con unos colmillos que le había dejado clavados en el estómago. Por suerte el amuleto tenía un hechizo curativo súper potente que lo dejó como nuevo y el pibe pudo escapar, aunque salió de un problema para encontrarse con otro, pues comenzó a pelear contra sus amigos convertidos en demonios. Ahí vemos un pequeño recuerdo de cuando era niño y le hizo una promesa a su madre de estudiar para entrar en una buena universidad, luego en una buena empresa y convertirse en alguien respetable, para así poder hacer amigos que no lo traten mal. Al recordar eso, el pibe se motivó y con el soundtrack del opening se comenzó a cargar a todos los demonios, hasta que se encontró con Nat. Y bueno, mientras sus hermanas peleaban contra el gran demonio que había aparecido, se estaban quedando sin ropa al usar sus poderes. Ahí el prota y Nat también se estaban quitando la ropa para besarse y abrazarse por 5 segundos, ya que así la waifu iba a subir de nivel y podría ayudar a sus hermanas. Y bueno, luego de hacer el sin respeto prácticamente y estar súper incómodos, la cosa rinde frutos, porque la waifu se transforma y con su nueva habilidad logra vencer al demonio gigante y salva a sus hermanas. Por otra parte, Futaba vence al perrito y antes de que se escapara comprueba que lo que estaba pasando era verdad, pues los dioses malévolos estaban reuniendo éter para la gran guerra que se estaba acercando. Luego de que el men se fuera con la cola entre las patas, el enano misterioso que vimos anteriormente vuelve a aparecer y lo regaña por haber fracasado. Al parecer era más fuerte que él, pero igual estaba alerta de las waifus, y con el prota luego de regresar de la muerte prácticamente, ya que si se hacía
hacía más fuerte podría complicarle las cosas. Bueno, cuando todo regresa a la normalidad, continúan con el festival. Las waifus van al concurso de belleza y Matsumi termina ganando dicho concurso. Además, ellas acordaron que la ganadora era la que iba a bailar con el prota, pero como ella sabía que Nat quería hacerlo y también quería que se reconciliara con el prota, dijo que ella lo haga. Pasan los días y vemos a Takuma estudiando como de costumbre, cuando de la nada Kururi les dice que terminó un invento que estaba haciendo por meses. Este era un traje de doctor que le había mandado a hacer Futaba, ya que siempre estaba peleando y necesitaba curarse en caso de una emergencia. Así que para probar que el traje funcionaba, decidieron jugar al doctor. Y bueno, también para que el prota aprovechara de inspeccionarlas, porque él sería el doctor y tendría que examinarlas a todas. Bueno, y el muy sucio comenzó viéndole los tremendos atributos a Futaba, con la excusa de ver qué tal estaba su respiración. Luego le aplicó una crema por todo el cuerpo a Misa, sin, bueno, nada de ropa. Ahí luego jugó al dentista con Matsumi. Vio de nuevo a Nat en ropa interior y puso muy incómoda a la presidenta. O bueno, a todas mejor dicho, pues con la intención de mejorar la salud de ellas, solo las hizo sentir incómodas y encima terminó lastimado, porque el traje estaba defectuoso y explotó, así que dejó al pibe como una momia. Y las que cuidaron realmente de él fueron las waifus. Al día siguiente, la presidenta intenta acercarse más al prota y le prepara la comida, pero las cosas no salen exactamente como ella quería, así que va con Misa para pedirle consejos sobre el amor o cómo tener una cita, pues había escuchado rumores que ella era toda una maestra en Asgard. Sin embargo, solo eran rumores, porque en realidad no tenía experiencia con ningún hombre. Aún así, sabía que su hermana también quería subir de nivel, como Nat, para no ser una carga con los demás, y así decide apoyarla. Es por esto que inicia un bad love con el prota, para que ella tome nota, el cual consistía en pasar una hora en la misma habitación sin que el men se diera cuenta que era una especie de cita, aunque lo único que hacen es doblar un montón de ropa. Y hablando de ropa, vemos que la waifu casi no tenía. Siguiente, se puso bien sensualona para hacer eso con el prota, y el pobre estaba controlando su titán lo más que podía. Aunque bueno, al final no hicieron nada malo, solo hubo unos toqueteos, pero un poquito. Ya saben, lo normal. Y también se conocieron mejor, ya que era su primera cita con un hombre, y también se dio cuenta que Takuma había sufrido mucho, pues el men terminó de doblar el montón de ropa muy rápido, y le dijo que estaba acostumbrado porque perdió a su madre cuando era un niño, y tenía que hacer todo él solo. Pero bueno, luego de este momento sad, los pibes terminan la cita. Misa le regala a Nat un peluche que había hecho para ella, y también le da uno al prota para disculparse por haberlo involucrado en sus peleas, aunque en realidad la waifu lo hizo porque también estaba sintiendo algo por él, y era su manera de demostrarlo. Al día siguiente, mientras todos estaban desayunando, reciben un paquete de su padre con una mala noticia, pues el oráculo de su padre les dijo que el día siguiente iba a aparecer un demonio, así que Futaba aprovechó que todos estaban reunidos para crear un plan de ataque y poder derrotarlo fácilmente. Es por esto que le dice a Nat que use su transformación para ver qué tan fuerte se había vuelto, pero cuando besa al prota no logra transformarse. Siguiente, la waifu le metió la lengua hasta el fondo y nada había pasado. Y es que esto se debe a que su AP, o sea su energía que usan para pelear, estaba agotada por la última pelea, pues lo que hizo con el prota fue tan intenso que quedó en cero. Pero no todo estaba perdido, ya que Futaba le pidió a la enana que creara una tabla donde el prota podía ver el nivel de AP que tenía cada una de ellas, y las que estaban más cerca de subir de nivel para pelear era Matsumi y la albina, así que el prota tuvo una cita con ellas para subirla de nivel. Primero fue con la albina, y su cita consistía en estar agarrados de la mano en un parque por una hora. La cosa es que la waifu era la que más intimidaba al prota de todas las chicas, pues ella tenía un fuerte sentido del sonido, tanto así que podía escuchar los latidos del prota claramente, y por esa razón era que el pibe estaba intentando controlarlos para no molestarla, pero al final se puso muy nervioso y todo se echó a perder. Luego de esto tuvo una cita con Matsumi, en la cual debía tomarse unas fotos bien cochinopuercas, y como la albina era bien cochinopuerca, comienza a molestarlos para poner la situación más picantosa. Siguiente, la cosa se puso más 18, cuando ahí las waifus comenzaron a comer un helado de una forma un tanto extraña, pero de mala suerte el demonio aparece antes de lo previsto y es detenido por las hermanas mayores hasta que las otras dos terminaran su transformación. Y a diferencia de Nat, con unos besos logran subir de nivel. Sin embargo, la pelea se complica y las waifus buscan de debilitar a la AP del demonio para poder derrotarlo, aunque el pibe no las deja tranquilas en ningún momento. Y para rematar, la albina estaba estresada porque el prota estaba acelerando aún más los latidos por todo el salseo. Sí, o sea, esta waifu es bien tonta. Hay tremendo desmadre y solo le molestan los latidos del prota. En fin, la cosa es que ahí en pleno salseo, Takuma recuerda que Futaba le pidió que protegiera a sus hermanas, pues si algo les pasaba, él era el único que podía curarlas o darles poder. Y justo eso es lo que hace, pues justo cuando habían agotado todo su AP, el men invoca un grimorio, recarga la energía de las waifus y entre los tres logran cargarse el monstruo. Bueno, luego de que todo el peligro pasara, vemos que Yakumo también comenzó a enamorarse del prota.
prota, pero cuando le iba a llevar una bebida para sentarse con él y pasar el rato, Nat se le había adelantado y terminó insultándolo. En un cambio de escena vemos que llegan a la ciudad dos waifus de dudosa procedencia, una llamada Roxba y la otra Skuld, que a pesar de tener la apariencia de unas chicas normales, no daban muy buena espina. Por otra parte, Misa envía a la presidenta y a Nat a ir de compras. Además aprovechan para tener un bad love con el prota para subir de nivel, en el cual el pibe tenía que simular que salvaba a las chicas de un malote. La cosa es que la policía pensaba que él era el malote y lo dejaron retenido por un buen rato. Mientras tanto, la waifu que hacía el papel de mala era Nat, y esta se metió mucho en el papel, pues cuando empezó con los toqueteos a su hermana, se puso como si bateara para el otro lado, y en parte era porque sentía celos de los atributos extra grandes que se cargaba, y que obvio fueran más grandes que la de ella. Pero bueno, la waifu era mayor, era de esperarse, y lo cierto es que cuando la policía finalmente soltó al prota, la waifu ya estaba cansada de ser toqueteada por su hermana, y para cuando el prota llegó a rescatarla, ya era demasiado tarde. Por otra parte, vemos que el enano que estaba con el perro se llamaba Taka, y era muy conocido entre las personas, y es que de hecho hasta lo querían, pero los muy tontos no sabían que el pibe estaba con los demonios. Bueno, cuando regresó a casa, con las compras, le dijo a Harm que preparara la comida porque esa noche iban a tener unas invitadas especiales. O bueno, él creía que iban a llegar en la noche, pero las waifus entraron a su casa como si nada. Estas fueron enviadas por órdenes del duque para destruir a las valquirias y adquirir el Misteltein, que en español era la habilidad que usó el prota para regenerarse como Majin Buu cuando lo picaron a la mitad, la cual provenía de un árbol sagrado o bueno, algo así. Al mismo tiempo vemos a Nat de regreso a casa con el prota, cuando de la nada tiene un mal presentimiento. Pues sí, la cosa estaba por ponerse fea al parecer, y es por esto que llega Ichika para ponerla a prueba y ayudar a sus hermanas, pues estaba cansada de ver que Takuma, en vez de ayudarlas como su compañero, lo único que hacía era depender de ellas. Pero bueno, luego de que sus hermanas la presentaran, el pibe casi se hace los pantalones gracias a su personalidad. Además, ya se conocían, porque ella le saca en cara que estuvo protegiendo su patético trasero en todas las peleas contra los demonios. Pero bueno, lo cierto es que como Nat aún no estaba lista para luchar, ella fue a subir de nivel para sustituirla. Así que ahí inician Bad Love, en el cual deben tomar un baño juntos. Pero como Futaba sabía que si lo dejaba solo con ella, las cosas iban a terminar mal, le dijo a Nat y a la Albina que los acompañaran para mejorar el ambiente. Y bueno, cuando comenzaron a bañarse, nos enteramos que Ishika es extremadamente fuerte, tanto así que es prácticamente una semidiosa, capaz de luchar contra dioses de alto rango. Y al igual que Yakumo, tenía un don, pero en vez de tener un super oído, tenía una piel súper sensible. Y bueno, mientras el prota le estaba frotando la espalda, la waifu logra transformarse, pero se le alborotan tanto las hormonas que queda sin nada de energía. Por otra parte, vemos que Skuld estaba planeando un ataque sorpresa contra su fortaleza para mandar con San Pedro al prota de un solo golpe. Al día siguiente, mientras las waifus cenaban con Takuma, Futaba les dice a sus hermanas que deben esforzarse para mejorar sus ventajas, pues resulta que ellas, a pesar de ser fuertes, no son las únicas, ya que hay semidioses y dioses más fuertes que ellas en el Valhalla. Esto se debe a su éter, que en el caso de los humanos es como su alma. Mientras más fuertes sean sus habilidades, serán más poderosas. Y bueno, esa era la razón por la que los dioses malévolos estaban atacando su mundo, para así volverse más fuertes. Y bueno, hablando de ataque, justo Skuld y los demás comenzaron su ataque sorpresa, pero lo que no esperaban era que Ichika también los estaba vigilando, y esta waifu no se andaba con mamadas, pues ahí les hizo frente a los tres ella sola. Además, cuando se enteró que Garm estaba con ella, lo dejó inconsciente de un solo golpe, y casi le rebana el cuello a la otra. Siguiente, al final Skuld no era tan fuerte como esperábamos, porque Ishika los anda madreando ella sola, y no pudo terminar de hacerlo por culpa de un pibe que salió bien random, y ella lo confundió con Taka cuando lo atacó. Ahí Skuld aprovechó la abertura para besar a su sirvienta, y así poder invocar 3 demonios de un solo golpe. Por su parte, la presidenta llegó junto con Nat y el prota para ayudar a Ishika, y como ellos también estaban heridos, escaparon, pero antes le advirtieron a Takuma que le estaban guardando un lugar con Diosito en su próximo encuentro. Más tarde Ishika se molesta porque el prota aún era un completo inútil para ellas, así que fueron a comprar unas revistas para mejorar sus habilidades, pero la waifu terminó enfadada, y el prota por otra parte no quiso mostrarles lo que había comprado, y se fue a su cuarto bien sospechoso. Mientras tanto, las waifus se reunieron para hacer un plan contra la pelea para Norn. Este es el grupo donde estaba la semidiosa que besó a la otra para poder usar sus poderes. Y bueno, cuando lo hace, sí se pone rota, pues tiene la habilidad de crear una infinidad de demonios. Incluso así puede apoderarse de un palacio bastante importante en su mundo, así que no podían subestimarla de nuevo. Pero bueno, todo esto se les olvida cuando se ponen a tomar unas copitas. En eso llega el prota y lo manda a llevar a Nat a su cama, porque se había pasado de birras. Pero antes de hacerlo, Ishika lo amenaza si es que busca de aprovecharse de su hermanita en esa situación. Y bueno, cuando están en el cuarto,
cuarto, la waifu comienza a quitarse la ropa para provocarlo, pero el men le da tremendo putazo en la cara para que reaccione, porque sabía que si hacía algo, la otra waifu le iba a cortar la nutria. Y bueno, luego del golpe, a Nat se le pasa la borrachera y se da cuenta que el prota había comprado un libro de citas, pues como era malo en el amor y ese era el único trabajo que ellas querían mejorar, vemos que le pide unos consejos a la waifu, y gracias a eso ella no aguanta más y prácticamente se le confiesa, de forma indirecta, pero el muy tonto no se da cuenta. Sí, cosas de hombres, y la waifu se termina molestando con él como de costumbre. Por otra parte, Skull ya estaba preparando su ataque para esa noche, pero esta vez la que se transformó para enfrentarla fue Futaba. En un cambio de escena vemos un pequeño recuerdo de cuando Odin le dijo a ella que era la más débil de todas porque tenía menos éter. Sin embargo, la waifu nunca se rindió y entrenó con el mismísimo Thor para volverse más fuerte. Aún así, ellas sabían que la única oportunidad que tenían para vencer a Skull era derrotando a su sirvienta, para que así perdiera su transformación y dejara de invocar demonios. Pero bueno, hablando de transformación, por un momento tenemos un poco de fanservice cuando Futaba y el prota completaron su bad love en el baño, pues al igual que Nat, tuvo que abrazarse con ella sin nada de ropa mientras la besaba. Sí, pobrecito este man, debe tener dolor en las canicas de tantas veces que lo han provocado. En fin, regresando con el salseo, vemos a Futaba reteniendo a las waifus mientras Ishika y el prota buscan de atacarlas por la espalda para llevar a cabo su plan. Por otra parte, vemos que Shino ya casi no tenía poder para mantener la barrera protectora y también estaba cuidando a los humanos, y como ahí los poderes son bien extraños, la waifu tampoco tenía nada de ropa. Por otra parte, Ishika le contó sobre los poderes de Futaba a nuestro prota y le dijo que era la más débil, cosa que lo hizo molestar porque pensaba que todo era su culpa, y si le hubiera dado más poder seguramente no le estarían dando una paliza y el muro que había construido aguantaría un poco más porque ya estaba a punto de ser destruido por un titán colosal. No, por los demonios. Sí, perdón, tanto Shingeki me tiene mal, perdón. Y bueno, justo antes de que eso pasara, Ishika se transforma y busca de atacar a Skull, pero como ve que no le puede hacer ni un rajuño, va por su sirvienta como tenía planeado. La cosa es que ahí el prota se da cuenta que faltaba uno de los huevos del demonio, y resulta que el que faltaba, la sirvienta lo tenía en su interior, así que el prota, al darse cuenta de eso, corre rápidamente y salva a Ichika de la trampa en el último momento. Luego de esto, la waifu le dice que se iba a sacrificar por el bien de sus hermanas, pero antes quería que le prometiera que iba a cuidar de ellas. Sin embargo, el prota no la deja, y es que por más miedo que le tenía, sabía lo importante que ella era para sus hermanas, y en el fondo el pibe las amaba a todas, así que comenzó a besarlas para que aumente su nivel. Ahí vemos un pequeño recuerdo de cuando ella era pequeña, y su padre le preguntó qué tipo de chicos le gustaba, y ella le respondió que no tenía ningún interés en ningún chico. Mientras tenga su lanza, era feliz, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, describió a alguien con las cualidades del prota. De esa manera completó el bad love y la waifu al fin lo aceptó como su pareja, pero esta vez se transformaron los dos y comenzaron en el contraataque contra Skuld. En ese momento, Nat se separa de sus hermanas y logra llegar con el prota para ayudarlos a pelear. Esta vez, cuando lo besa, sí logra subir de nivel nuevamente y transformarse, pero aunque los tres entrarían a putazos contra Norm, no lograron vencerlas, ya que al verse acorraladas, las waifus también unieron sus cuerpos y se transformaron en un demonio súper roto. Encima Shino llegó a su límite y se rompió la barrera protectora. Por suerte, cuando creían que todo estaba perdido, Nat la ataca con su espada para retenerla y evita que se robe las almas de los humanos que estaban cerca, y el prota aprovecha el momento para usar todo su poder y apostar su alma para protegerlas a todas. Gracias a eso, Rosqva recuerda que ella hizo lo mismo una vez por su ama y logra tocar el kokoro de la waifu, o bueno, eso parece, pues luego de eso pierden la transformación y los pibes terminan ganando la batalla. Sin embargo, cuando Ichika estaba a punto de filetearla, ve que tiene un ojo diferente a los demás y las deja escapar, pues cuando vio eso, lo primero que se le vino a la mente fue a su hermana Shino, ya que al parecer las dos sufrían de una terrible enfermedad. Y bueno, mientras las waifus ayudaban al prota y las personas que estaban cerca de todo el desmadre, vemos que parte del plan de los malos era robar la semilla que había dejado el Misteltein, y como el resto de las hermanas no podían transformarse mientras lo protegían, Misa tuvo que sacrificarse para proteger a sus hermanas, quedando al borde de la muerte. Pero bueno, por suerte, como el prota fue elegido por Odín para curarlas, logró entrar en el lugar donde estaba su alma para salvarla. La cosa es que si fallaba en el intento, él también iba a ir con Jesus, pero ese no fue el caso, porque tras recordar a su madre y la promesa que le hizo, el pibe se inspiró y logró salvarla. Gracias a esto, las waifus se dieron cuenta que habían mejorado mucho como su pareja y comenzaron a enamorarse más de lo que ya estaban de él. Además, Shino logró recuperarse y finalmente salió de la habitación en la que estaba, pues iba a necesitar la ayuda de las valquirias con la armadura más fuerte de todas, así que probablemente le iba a tocar a hacer cosas sin respeto con ella para aumentar su nivel. Y lo más loco de todo es que el prota sentía que ya la conocía de otra parte, pero bueno, lo sabremos más adelante. Ahora, una vez todo regresa a la normalidad, las clases continúan y el men, gracias a la ayuda de las waifus, logra superar la fobia
a la gente, pues cuando presenta el examen de ingreso queda de primer lugar y luego de tanto tiempo cumple la promesa que le hizo una vez a su difunta madre. Él sabía que lo había logrado gracias a su esfuerzo y a las chicas, así que cuando llega a la casa, entra a los vestidores, ve los buenardos atributos de las 3 waifus, pero lo hizo sin intención, porque solamente quería decirles que las amaba a todas, pero las chicas esperaban que un día él se decidiera por una sola. Y bueno, de esta manera termina la primera temporada de este anime. Si les gustó y quieren más, comenten la palabra Valkyria para buscar un anime similar y así ponerme manos a la obra.